Ha dicho antes Luis que le gusta la parte en la que hace un análisis psicoanalítico de Isabel Díaz Ayuso. A mí lo que me ha hecho gracia del libro, una de las cosas que me ha hecho gracia otra es la de que te sientes como Karen Blixen porque no tenías una granja en África, sino una televisión. Yo tenía una televisión, sí. Pues en la parte en la que haces la descripción estética, porque yo reconozco que me sentí igual cuando la primera vez que conocí a Isabel Díaz Ayuso, que además fue en el estudio de radio, porque hay veces que uno, cuando tú me dijiste la juventud es una enfermedad, ya se te irá pasando, uno se empieza a dar cuenta de que se hace viejo cuando los jugadores de fútbol que se retiran tienen menos edad que uno. Dices, pero bueno, ¿cómo se va a retirar Raúl? Esto es imposible. Pero se empieza a dar también cuenta de que ya peina canas cuando los políticos que empiezan a mandar o tienen tu edad o incluso son más jóvenes. A mí se me ocurrió, con esto que dices de seguir las estelas periodísticas de los mayores, se me ocurrió montar una tertulia de políticos. Y para la tertulia de políticos dije, bueno, pues ¿a quién cogemos? Tiene que haber alguien del PP, alguien que esté pues en la derecha del PP y alguien de izquierdas. Entonces, uno fue Pablo Casado, porque yo le conocía de los tiempos de FAES. Otro fue Santiago Abascal, porque yo le conocía de cuando empezó. De Naes, sí, de mucho antes, cuando se presentó claro, con Carlos Urquijo a darme un CD en el que aparecía el día de la toma de posesión en Llodio, con los de Batasuna. Y el otro, el de la izquierda, era el hijo de Sotillos, Alberto Sotillos, que hoy es el enemigo mayor de Sánchez dentro del PSOE. ¿Qué pasó? Que Mariano Rajoy le hizo a Pablo Casado lo mismo que luego Pablo Casado le hizo a Almeida. Pablo Casado empieza a brillar y Mariano Rajoy le dice, tú tienes que ser el portavoz del Partido Popular. Quémate por mí. Claro, achichárrate. Sí. Bueno, pues entonces Pablo Casado se va y en el Partido Popular nos ponen a una persona que cuando yo la vi, tuve la misma sensación que tú, dices, esta parece una actriz de cine mudo. Es una frase que es de Raúl del Pozo. Lo que yo he hecho es buscar a qué actriz de cine mudo y la he encontrado. Es en Madame du Barry de Lubitsch y es Pola Negri. Sí, que yo no conocía, por cierto. Bueno, es que hace poco que me tuve que meter. No, yo lo encontré en Filmin. Lo encontré en Filmin y es una película muda. Pero hay una... Es que yo tenía que hacer, digamos, la parte psicológica de Ayuso, porque cuando se produce un fenómeno de comunicación popular inédito en la historia, no solo de la derecha, por supuesto, y de la izquierda igual, O sea, la izquierda ha tenido algún líder, sobre todo Felipe González, carismático cerca del poder, pero un fenómeno popular que viene de la nada, de enfrentarse con el enemigo, como Ayuso, no ha habido jamás. Y dice, bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué lo de los Ayusers? Eso no ha sucedido ni en tiempos de Felipe, porque hay algo estéticamente en ella. La ideología, la ética y la estética que dices. Y la estética, pero la estética había que... Pero ha habido una evolución también en esa parte, porque, bueno, la tertulia, llegó Ayuso, yo no lo conocía, no, es que está en el PP de Madrid y tal, y según se sienta, aquella tertulia, que era una tertulia en la que Casado y Abascal, que eran amigos y se conocían, y con Sotillos, pues había mucha chance y tal, bueno... Pero llega Ayuso y la primera tertulia es una lluvia de joyas a diestro y siniestro, con una frialdad que yo decía, ¿pero de dónde hemos sacado? Y perdí el contacto. Y me pasó un poco como te pasó a ti, que describes en el libro, que de pronto Ayuso se hace viral por aquella entrevista en La Sexta, en la que, lejos de achantar, se replica, y dijimos, oye, vamos a entrevistarla. Y yo recuerdo de aquella entrevista la sinceridad con la que Ayuso durante toda la entrevista, el Partido Popular no tenía candidato, porque había habido además las traiciones de que uno se va, que luego se fue a Ciudadanos, había pasado el derrumbe de Cifuentes, no tenía candidato, y yo le pregunté fuera y dentro de micro, oye, pero tú tienes posibilidades. Y él me decía, pero estás loco. Dice, además, fíjate... Ella te dice, no está en las encuestas. Y es la prueba de que el partido no confiaba en ella. Y cuando se termina la entrevista, yo le insisto, le digo, venga, oye, pero ahora, me dice, ¿pero tú crees que a las alturas que estamos iba a ser yo candidata y todavía no me han llamado? Y sonó el móvil.
Qué bonito. Y se quedó más blanca de lo que estaba y salió disparada por los pasillos, porque luego fue en esa misma tarde y a la mañana siguiente se hace oficial. Dice, ¿pero tú crees que a las alturas que estamos, si fuera yo la candidata, no me iban a haber llamado? Pues está sonando el móvil. Venga, Alejandro, que estás... No, a mí lo de Ayuso me parece que es cierto, una de las partes, y la conocemos desde casi antes de lo de Dieter, porque yo me acuerdo que cuando se estaba votando, y además se lo comentaba el otro día, cuando se estaba votando en las primarias, estaba votando el partido y estaban allí todas las colas y todo eso, en el hotel ese espantoso que hay ahí en Barajas. Entonces yo me crucé con Ayuso, que la conocíamos, y le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo pinta esto? Porque no se sabía muy bien qué iba a pasar estaba evidentemente en el mejor momento Soraya. Y dice, yo hoy quemo las naves, yo hoy voy a por todas. Digo, esto es muy Ayuso, un Ayuso que tampoco conocíamos tanto, pero tú la describes, hay momentos que yo creo que son impagables de incluso gente que la conoce que a lo mejor no ha conocido tanto. Todos tus diálogos por WhatsApp, cuando pasa todo el tema terrible. Para mí es un momento clave. Ese momento no solo es la radiografía psicológica de una persona muy bien retratado y además que nos permite conocer a una Ayuso que evidentemente nosotros conocemos, a la Ayuso Ayuser, la de evidente, que tiene lo que no tiene los demás. Pero la que habla en público. Cuando dice, se quedaba callada, no contestaba. Luego tú apuntas de que mira hacia abajo. Ella tiene una... Y luego, sin embargo, resucita. Pero no pierde nunca el hilo, pero en un momento se queda como pensando. Sí. Pero sigue frente a la idea de que es una mujer emotiva, que opera sobre todo por una cosa de fuerza. No. Yo digo, es una mujer frágil, pero no débil. Es frágil, ¿por qué? Porque es una mujer sola, que se ha tenido que ganar todo en la vida, se lo ha hecho ella. Nadie le ha regalado nada, le han puesto todas las zancadillas, la han insultado, la han vejado, sacó un surtido de atrocidades que dice la gentuza del país, tal, pero tremendas. Las mujeres del país. Sobre todo las mujeres del país. Sí. Nadie odia a una mujer brillante de derechas como una mujer de izquierdas, eso es canónico. Pero ella es una personalidad muy compleja y sin embargo tiene una vocación política que la tenía, lo que dice de Madrid y de España, que le dice a Dieter cuando no es candidata, es exactamente, luego reproducido porque lo conseguí, nos lo dieron, el cuaderno de campaña de Ayuso en la gran campaña de hace 2 años. ¿Lo reproduces? Lo reproduzco. Todo lo escribe y a ella todos los días. Ella se escribe los discursos, ella hace las anotaciones. No quiere ir nunca improvisando. Entonces, cuando tú ves el cuaderno de campaña, dice, bueno, esta no improvisa. Esta tiene en la cabeza una serie de cosas. Y luego cuento un detalle, que eso sí me lo contó ella, que es que ella tenía el decreto de disolución preparado desde el mismo día en que forma gobierno con Ciudadanos. ¿Y dónde lo esconde? Y el mismo día, en la bandejita esa, que ya no es el cajón, que ahí sí que nadie va a mirar, ahí estaba el folio, con el decreto de disolución. Cuando lo de Murcia, que os lo cuento, eso evidentemente me lo ha contado ella, ella llama se llama Fabio, siempre me sale Tesla y no es Tesla ni Testi como el actor, que es el encargado, digamos, de todos los asuntos legales de la comunidad, el secretario general de la comunidad. Entonces, claro, como eso sucede en un día corriente, en un día entre semana, ella no sabe si puede convocar elecciones porque son 40 días justos y cae entre semana, no en festivo. Y entonces, mientras, cuando sale lo de Murcia, ya lo tiene en la cabeza, pero si lo tenía metido ya, si lo tenía 2 años, llevaba esperando ese momento. Y entonces le hace la consulta y el otro se pone a mirar en los reglamentos electorales de la comunidad y mientras están hablando, está Escudero haciendo el informe, cómo va el virus, tal, las aguas residuales, cada vez nos dan más datos y tal y cual. El agua residual legal le pasa Fabio y le dice, es perfectamente legal. Entonces ella, tranquilamente, acaba y dice, bueno, tengo que deciros que ha sido un honor el poder trabajar en vosotros, pero he decidido disolver la legislatura, os deseo lo mejor.
Y entonces, claro, Ciudadanos no puede salir porque están dentro del Consejo. Hasta que no acabe, no pueden salir. Estaba preparada la moción de censura, de hecho había dos, la del PSOE y la de Rejón. Por supuesto que estaban, como luego han confirmado, estaban en ello. Pero hay un momento ahí de absoluta frialdad en la que ella va dejando que los de Ciudadanos digan qué disparate, Aguado, qué atrocidad, el que la había traicionado de todas maneras y tal. Y algunos de Ciudadanos se quedan tan en shock que se van a su despacho como si todavía tuvieran. Y ella, entonces, con el decreto de disolución que ya llevaba allí año y pico o 2 años, se va sola, es una mujer muy solitaria, se va sola. Hay una doble puerta que se abre detrás de la mesa del Consejo, se va por los pasillos hasta firmar la destitución de todos los consejeros. Imagínate la de Aguado y compañía, una imagen muy es una imagen totalmente de